Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que vean este video. Mi nombre es Rudy Arguera y soy predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Kentucky, Estados Unidos. Habíamos estado mirando un video anterior acerca del tema el bautismo. Hoy, en este momento, vamos a estar desarrollando la continuación de este tema tan interesante. Habíamos hablado la importancia que le daban al bautismo en el tiempo de Juan el Bautista, donde muchas personas viajaban largas distancias para ser bautizadas por Juan el Bautista en el río Jordán, incluyendo hasta líderes de otras religiones como el judaísmo, que llegaban para ser bautizadas. ¿Y qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante el bautismo para ellos? Y también había mencionado que se había preguntado a varias personas sobre cuándo creían ellos que el bautismo se comenzó a practicar dentro de las iglesias o dentro de las religiones. Y habían dicho la mayoría de ellos, o mejor dicho todos, que había comenzado con Juan el Bautista. Yo en lo personal he estado investigando un poco más acerca de esto y hemos visto que está el origen desde el Antiguo Testamento. Pero miremos un poco de historia. Hablemos de en el tiempo cuando el pueblo de Israel era esclavizado en Egipto por un faraón malo en aquel tiempo. Que los hacía sufrir, los hacía trabajar y que Dios decidió mandar a un libertador, a Moisés, para que a través de Moisés Dios podría liberar a su pueblo de la esclavitud. Y así pues, después de tantos intentos que se dieron a través de Moisés para que el pueblo fuera liberado, se realizó esa liberación y luego caminaron en el desierto como por 40 años antes para poder llegar al final a la tierra prometida. En ese periodo de su camino hacia la tierra prometida, Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo de reunión y le dio detalles de cómo este tabernáculo de reunión debía de ser, incluyendo qué materiales debían de ser construido este tabernáculo y qué utensilios debían de estar en cada lugar de la estructura que se iba a realizar. De esto quiero hablarles un poco. Fuera del tabernáculo, en la entrada específicamente, habían dos objetos o dos instrumentos grandes que Dios le pidió a Moisés que pusiera o construyera y pusiera allí. Uno de ellos era el altar de sacrificio que estaba en la entrada del tabernáculo, y en medio del altar de sacrificio y la entrada del tabernáculo Dios le pidió a Moisés que pusiera una fuente de agua. Todos estos utensilios o todo el tabernáculo en sí era portátil, o sea que se podía desmontar y cargar para en el camino que llevaban ellos hacia la tierra prometida y volverlo a instalar ese tabernáculo con todos los objetos que en él habían. Muy bien. Esto era algo que yo les quería mencionar como parte de introducción a lo de el bautismo que se realizaba. En la palabra de Dios vamos a ver en Levíticos capítulo 8, versículo 4, dice la palabra del Señor: Moisés hizo como Jehová le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión, por cierto, donde estaba el altar de sacrificio y donde estaba la fuente de agua, ¿verdad?
puso sobre Aarón, permítame, dice la palabra del Señor, a la entrada de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Luego Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después le vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Bueno, aquí está hablando qué fue lo que hizo Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Observemos aquí algunas cosas adicionales que quiero enseñarles, ¿verdad? No está parte del tema, pero me interesa enseñárselos. Primeramente miramos quién fue el primer sacerdote establecido en el pueblo de Dios. En este caso fue el hermano de Moisés, Aarón, y también sus hijos. Ahora, miremos también que Aarón era sacerdote y que él era casado porque tenía hijos, ¿verdad? Si es que hoy es algo que debemos de aprender, ¿verdad? Que en aquel tiempo los sacerdotes eran casados, ¿verdad? Si es que no se le podría prohibir a los sacerdotes que hoy hay en algunas religiones o iglesias que se casen. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos adelante. Entonces miramos que para consagrar a Aarón como sacerdote, dice la Biblia que Dios le pidió a Moisés que los lavara. La palabra lavar, ¿verdad? Cuando dice aquí que les fueron y los lavó, dice con agua, viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos como rakats. Rakats. La palabra lavar aquí, aunque la traduce en español la Biblia, lavar, pero su significado en hebreo significa sumergir, zambullir, sepultar en agua. Cuando dice y lavó a ellos, significa que los sepultó en agua. Miremos otro versículo que tenemos aquí en Éxodo, capítulo 40. Dice aquí, vamos a leer en el versículo 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Bueno, aquí está hablando acerca de en qué lugar específico, como ya lo había explicado, estaba esta fuente de agua. Entre el altar de sacrificio y la entrada del tabernáculo estaba esta fuente, y allí era donde consagraban Moisés a los sacerdotes, a las personas para convertirse en sacerdotes, y Moisés los lavó o los lavaba, ¿verdad? ¿Qué significa? Los sumergía, rakwatz. Algo así es la pronunciación de la palabra en hebreo. Ahora, usted me va a preguntar, hermano Rudy, y ¿cómo sabe que esto era así? Que allí yo leo que dice los lavaba. Bueno, simplemente váyanse a la palabra lavar, busquen en hebreo y busquen la traducción en español, y usted se va a dar cuenta que significa sumergir en agua, ¿verdad? Sumergir en agua. También vamos a mirar un ejemplo de cómo esto se realizaba.
me permiten, voy a buscar aquí en la Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar Segunda de Reyes, si ustedes me acompañan, capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo, vamos a decir, versículo 14. Segunda de Reyes 5:14. Y aquí miramos un ejemplo de un general llamado Naamán, que era de Babilonia. Voy a contarles un poco de la historia de este general de Babilonia, que era su país, había invadido Israel y se habían llevado cautivos a muchos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego allá en Babilonia, estuvieron entre los personajes que ustedes tal vez se acordarán cuando ustedes han leído la historia de Daniel en el foso de los leones. Fue allá en aquel lugar, en Babilonia. Y luego este general babilónico, digámoslo así, él tenía lepra y él investigó cómo podía ser sanado y llegó hasta Israel a buscar a Eliseo, un profeta de Dios, para que lo sanara. Pero Eliseo no lo recibió personalmente, sino que mandó a un siervo suyo, a un siervo de Eliseo, para que le dijera a Naamán que se fuera a lavar 7 veces. Óigame bien, que se fuera a lavar 7 veces al río Jordán. Al principio Naamán no quiso, se sintió ofendido, se sintió molesto porque quizás no lo recibió el profeta, y también dijo de que el río Jordán era un río sucio, que en su país habían ríos mejores. Pero al final de todo, convencido por sus siervos, persuadido por sus siervos, él decidió ir a lavarse al río Jordán 7 veces. Y después dice al final de la historia que su piel quedó como piel de bebé, muy sana y tierna, la piel que había estado enferma de lepra. Ahora, la misma palabra que se usa allá en aquel versículo que leímos de Levíticos, ¿verdad? Es raquatz, que se decía lavar, es la misma palabra que se usa aquí cuando Eliseo le pide a Naamán que se fuera a lavar 7 veces al río Jordán. La misma palabra que significa lavar, que en español se traduce como lavar. Dice así de la siguiente manera. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el versículo 14, capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer desde el 10. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, el profeta saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Bien, eso es lo que mencionaba Naamán, ¿verdad? Referente a, ¿cómo se llama?, a su disgusto, porque él quería que el profeta le pusiera las manos y lo sanara.
Bien, vamos a seguir leyendo. Y dice aquí, en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Oyeron? Dice que se zambulló 7 veces en el Jordán, de acuerdo a la palabra del varón de Dios. ¿Acaso no le había dicho el profeta que se lavara 7 veces? Aquí podemos observar que lo que hizo Naamán fue zambullirse, o sea, sepultarse, sumergirse en el agua 7 veces. La palabra, repito, aquí se confirma que la palabra lavar, raquatz, se pronuncia aproximadamente. Naamán lo entendió perfectamente que significaba sumergirse en el agua. Es la misma palabra que Dios le pidió a Moisés que lavara para consagrar a Aarón como sacerdote y a sus hijos, que lavara a ellos y que después los vistiera con ropa limpia, ropa hecha, elaborada por el pueblo de Dios, especialmente para los sacerdotes. Aquí podemos comprobar que para convertirse en sacerdotes de Dios, en ese lavar o fuente de agua que estaba en medio del lugar de sacrificio, el altar de sacrificio y la entrada del tabernáculo, eran sumergidos, zambullidos, sepultados en agua los que iban a ser sacerdotes. Era la manera de consagrarlos. Y es muy bonito. Aquí podemos aprender algo también en nuestra vida espiritual. Nosotros, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, en el primer capítulo, dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Y nosotros, cuando nos convertimos en sacerdotes para Dios, curiosamente somos bautizados, sumergidos en agua también, ¿verdad? Cuando nos convertimos en cristianos, cuando nuestros pecados son lavados, o nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos sepultados en agua, ¿verdad? Pues aquí podemos observar cómo los sacerdotes, las personas para consagrarse como sacerdotes, Aarón y sus hijos fueron consagrados sacerdotes para Dios, siendo sumergidos en esa fuente de agua o estanque de agua o laver que Dios le ordenó a Moisés que la pusiera y la hiciera y la pusiera en ese lugar. Bueno, hermanos, amigos, esto es todo por este momento. Yo los invito de nuevo en otro video más para seguir hablando acerca del bautismo. Que Dios me los bendiga.